Tuve que confesar que esta mañana tuve que revisarme el corazón. Hace calor aquí, ¿verdad? Amén. Pero también tuve que recordarme a mí mismo que esta es la temperatura más alta que tengo que soportar. Desde que conocemos a Cristo, no tenemos que preocuparnos por el infierno. Entonces esto no es nada, ¿verdad? Aquí es precisamente donde el Señor nos tiene. Y deberíamos estar agradecidos por al menos estar bajo techo y dar gracias por los ventiladores que hay alrededor para refrescarnos un poco. Pero dicho esto, ¿me acompañan al Evangelio de Juan, capítulo 18? El Evangelio de Juan, capítulo 18. Estaremos en una porción más amplia de las Escrituras, los versículos 28, e intentaremos de hecho terminar el capítulo hasta el versículo 40. Leamos. Esta es la palabra de Dios, infalible, inerrante e inspirada. Versículo 28. Entonces llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era temprano y ellos mismos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió a donde estaban ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos le respondieron: si este hombre no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces Pilato les dijo: tomadlo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, indicando de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío, tu propia nación? Y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: no hallo ningún delito en él, pero tenéis la costumbre de que os suelte a alguien en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y ellos volvieron a gritar diciendo: no a este hombre, sino a Barrabás. Ahora bien, Barrabás era un ladrón. Ora conmigo. Padre, venimos ante ti esta mañana para declarar una vez más las verdades de tu palabra, para recibirlas. Creemos que todos estos relatos, o que estos son los relatos de tu Hijo, tu propio Hijo, mientras se presenta ante los hombres para ser juzgado sin haber cometido ningún pecado. Así que ahora oro para que ilumines nuestras mentes y animes nuestros corazones. Así que, a través de tu palabra, enséñanos por medio de tu Espíritu Santo, para que podamos entender exactamente lo que quieres que sepamos. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Así que continuamos con esta misma narrativa, que el título del sermón de esta mañana, si lo ven en el boletín, continúa de la misma manera. Ahora el juicio del rey ante Pilato. Así que mientras avanzamos por la pasión de Cristo, podríamos decir, ¿verdad?, la pasión del Señor Jesús en su comparecencia ante Anás, el sumo sacerdote, y luego Caifás, el sumo sacerdote. En ese día Jesús está siendo acusado. Pero si recuerdan, hemos visto todo el tiempo que Jesús tiene el control de todo lo que ha sucedido, incluso hasta este punto. Él está siendo acusado por ellos, pero Él los acusa a ellos.
Miren el versículo 20, dice que Jesús les respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, donde todos los judíos, es decir, ellos, se reúnen. Y no he hablado nada en secreto. Ustedes me traen bajo estos cargos tergiversados. Y yo he hecho todas estas cosas en público. Así que, al mirar aquí, a través de esta narrativa, hay un contraste marcado. Está el verdadero sumo sacerdote, que es Cristo mismo, ¿verdad? Acabamos de salir de Juan 17 y la oración sacerdotal. Y ahora Él está de pie ante estos llamados sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Pero el verdadero sumo sacerdote, Cristo, acababa de orar. Él había orado para que pudiera cumplir algunas cosas. No voy a repasar todo eso aquí de nuevo. Pero Él oraría esto mientras se preparaba para ser un verdadero mediador como un sumo sacerdote. Y el verdadero sacrificio por el pecado, el verdadero Cordero de Dios, como dice Juan el Bautista en el capítulo 1, versículo 29, el sacerdote que da su propia carne y sangre para proveer vida eterna. Capítulo 6, versículos 51 y 56. Lo vemos igual que al sumo sacerdote, como un buen pastor que da su vida por las ovejas, como en Juan 10. Y luego avanzamos. Y ahora, a través de la interconexión del Evangelio de Juan, vemos a Cristo como profeta revelándonos al Padre. En Juan, capítulo 1, versículo 18, ¿verdad? Él vino a explicarnos al Padre. Una y otra vez dijo que había hablado las palabras del propio Padre. Nuevamente, como profeta, capítulo 7, versículo 16, capítulo 8, versículo 26, capítulo 12, versículo 49. Él cumplió este papel profético, exponiendo la oscuridad y revelando la luz de la verdad. Permítanme mostrarles uno en el capítulo 12. Vayan al capítulo 12 y miren solo el versículo 46. He venido como luz al mundo, dice, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Esas son palabras de un profeta. Incluso la mujer samaritana. ¿Recuerdas a la mujer samaritana, Turner? Capítulo 4. Ella dice estas cosas, ¿verdad? Jesús le profetiza acerca de toda su vida. ¿Dónde está tu esposo? Y él le da la respuesta. Ella dice: oh, no tengo esposo, tienes razón. Pero ella le dice esto a él. En el versículo 19, la mujer le dijo: Señor, veo que eres profeta. Probablemente eso fue lo mejor que dijo la mujer samaritana en toda esa conversación. Y luego avanzamos y vemos ahora en nuestra porción de la Escritura que Cristo comienza a proclamar su realeza. Pero esta introducción no estaba tan lejos, porque vayan al capítulo 1. Porque esta conversación sobre la realeza, este diálogo real que él está teniendo con Pilato, parece como si fuera algo nuevo, pero no lo es. Porque si volvemos al capítulo 1, vemos esta interacción entre él y Natanael. Cuando llama a Natanael, le dice a Natanael dónde estaba antes de que viniera a encontrarse con Cristo. Y dice esto en el capítulo 1, versículo 49. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. De la pequeña boca de Natanael. Y luego lo vemos de nuevo en su entrada triunfal, ¿verdad? Llegamos al capítulo 12 y Cristo está entrando. Recuerden, a esto lo llamamos Domingo de Ramos. Él está entrando y están poniendo palmas en el suelo. Están poniendo sus mantos en el suelo mientras el rey entra en su ciudad. Y por esta procesión. Y vemos en el capítulo 12, versículo 12, dice: al día siguiente, la gran multitud que había venido a la fiesta, porque la Pascua decía, que cuando oyeron que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y comenzaron a gritar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, incluso el Rey de Israel.
Regresemos a nuestro pasaje en el capítulo 18. Esto sucede, como dije, en el Domingo de Ramos. Y solo han pasado 5 días. Ahora es viernes. Jesús está siendo injustamente juzgado, donde será brutalmente arrastrado de un tribunal falso a otro tribunal falso. Como dije, Jesús es arrestado, pero Él está orquestando todo lo que está sucediendo. Él sigue siendo profeta, sacerdote y rey. Y ahora, en sus últimas horas, va a demostrarnos lo que un verdadero rey hará por su pueblo. Como he dicho, esto es una narración, así que vamos a abordarla como una narración. Va a sentirse como si estuviéramos contando una historia. No es una historia, ¿verdad? Entendemos esto, es una narración, son relatos reales de lo que está sucediendo. Y Juan nos está dando esto como una especie de jugada por jugada. Hay más en los otros evangelios. Entendemos esto y vamos a ir a algunos de ellos para llenar algunos vacíos. Pero en términos generales, quiero mantenerme enfocado en lo que Juan está tratando de explicarnos. Así que, de la misma manera que lo hemos estado haciendo durante un par de semanas, vamos a mirar las cosas simples. El quién, qué, dónde, cuándo y por qué. Bien, déjenme llenar algunos vacíos ahora mismo de entrada, porque va a ser mucho más fácil para nosotros eliminar algunas cosas que son más fáciles de entender. Así que, primero, obviamente el cuándo, ya lo dije. Lunes es viernes por la mañana, temprano en la mañana del viernes. Este es el primero de los juicios civiles ante los que Jesús comparecerá ante uno de los funcionarios del gobierno. Así que es temprano en la mañana del viernes, es el único, de hecho hasta este momento, el único juicio legítimo que está teniendo lugar. Ahora tenemos eso. ¿Qué está sucediendo? Bueno, esto es, como dije, un juicio civil. ¿Dónde está ocurriendo? Es el pretorio. El pretorio es el palacio. Esto es lo importante. Pilato no tenía un palacio personal en la ciudad misma. Lo más probable es que el pretorio aquí sea el palacio de Herodes. Así que es el palacio de Herodes donde él está. Está en el lado oeste de la ciudad alta de Jerusalén. Y explicaré un poco más por qué Pilato está allí. Porque la casa de Pilato no está allí. Y te diré dónde está su lugar de residencia habitual en un momento. Pero quiero enfatizar esto. Déjame mirar el versículo 28. Dice que llevaron a Jesús de Caifás al pretorio y era temprano, y ellos mismos no entraron en el pretorio para no contaminarse, sino para poder comer la Pascua. Voy a hacer una nota al pie aquí, porque hay una tradición que habían establecido, que el sumo sacerdote había establecido, que no es bíblica. No estaba en la ley levítica, no formaba parte del sistema de sacrificios. Pero lo que ellos habían hecho era establecer que no podían estar en esta casa de gentiles porque ni siquiera podían estar cerca de alguien que hubiera tocado un cadáver. Así que es un poco extraño que estén tomando estas decisiones de juicio sobre esto, sobre estos funcionarios del gobierno. Así que no van a pasar por esto para no entrar allí. Se quedarán afuera, entregarán a Cristo al gobernador Pilato, pero no entrarán porque si lo hicieran, entonces no podrían celebrar la Pascua durante ese tiempo. Pero, de nuevo, esta es solo una regla legalista que ellos mismos habían establecido. Así que hablemos de quienes ya sabemos que están involucrados aquí. Tenemos a Caifás, tenemos a Jesús y tenemos a Pilato y probablemente haya otros funcionarios, guardias del templo, la cohorte que realmente iba y se quedaba en el palacio de Pilato mientras él estaba en la ciudad. Pero quiero resaltar una cosa, necesitamos saber quién es Pilato. Así que Jesús pasa de estar ante el sumo sacerdote legalista e hipócrita Anás y Caifás. Hablé sobre ellos la semana pasada y sobre su trasfondo, y te animo a que vuelvas y escuches eso porque va a ser útil para la narrativa en sí. Pero pasan de ser cobardes religiosos a ahora un cobarde político.
Poncio Pilato fue nombrado prefecto romano, el gobernador de Judea, alrededor del año 26 después de Cristo, y sirvió durante 10 años, lo cual es mucho tiempo para que un gobernador permanezca en el cargo. Fue nombrado bajo el emperador Tiberio, es decir, Tiberio Julio César. Sus deberes principales eran mantener la ley y el orden, especialmente durante las festividades judías. ¿Por qué? Porque durante las festividades judías lo que sucedía era que ahí es cuando ocurrían los levantamientos. Es cuando los judíos decían, hay millones de nosotros aquí. Deberíamos luchar contra el dominio romano. Así que, para mantener la ley y el orden durante las festividades judías, recaudar impuestos para Roma, impuestos exorbitantes, y supervisar la administración de justicia, incluyendo el poder de imponer la pena capital. Como dije, esta no era su residencia permanente. No es como si la gente lo conociera muy bien. La mayor parte del tiempo vivía. Tenía una casa en la ciudad costera de Cesarea Marítima, pero venía a Jerusalén durante la Pascua por miedo a perder el poder político. Era un trabajo cómodo, era agradable, muy parecido a Anás y Caifás. Tenía sus manos en los bolsillos de muchos ciudadanos de esa ciudad. Pero Pilato, como dije, era un cobarde. Y no solo por este juicio con Jesús, sino por muchos conflictos que ya tenía con los judíos. Fue consistente. Una cosa que fue constante en la vida de Pilato es que cometió errores en todos los aspectos. Así que déjame leer algunos relatos. En primer lugar, tenía un estandarte militar que entraba en conflicto con el culto de los judíos. Así, Josefo, el historiador judío, da relatos de cómo Pilato trajo imágenes idólatras de César a Jerusalén. Idólatras, lo que significa que se entendía que Julio César era considerado un dios, no solo un emperador. Así que empezó a traer estas imágenes, comenzaron las protestas y hubo un levantamiento. Y duró varios días. Pilato amenazó con masacrar a los judíos si no se retiraban. En medio de la plaza, donde todo esto se puso en juego, los judíos dijeron, está bien, ¿quieres matarnos? Y entonces ofrecieron sus cuellos. Y entonces Pilato retrocedió. Quedó completamente humillado. La noticia llegó hasta Julio César, y aquí es donde todo comienza, donde empieza este liderazgo tan terrible. Otro incidente que ocurrió fue que él quería construir un acueducto para su uso personal. Pero lo que hizo fue construir el acueducto para su propio uso personal. Saqueó el templo. Comenzó a robar los fondos que pertenecían al templo para el culto. Se convirtió en un ladrón sacrílego. Para empeorar las cosas, cuando estallaron las protestas, infiltró soldados entre la multitud. Luego, cuando ocurre el levantamiento, los soldados comienzan a asesinar a personas a su alrededor. La última y más notable de estas cosas que hizo fue el conflicto de los escudos de oro, un evento significativo. Lo que hizo fue, según los relatos de Filón, el historiador, que Pilato colgó escudos de oro en el palacio de Herodes en Jerusalén. Esto no está lejos del templo en Jerusalén. Y tenían estas inscripciones blasfemas sobre, nuevamente, Tiberio. Y cuando los judíos se opusieron, Pilato se negó a retirarlas. ¿Hasta cuándo? Los judíos enviaron un mensaje a Tiberio y le pidieron que las retirara. Y entonces lo que sucedió fue que Tiberio reprende a Pilato y lo obliga a quitar los escudos. Así que escuchen, este es el carácter del hombre que está ante Cristo. Vemos que no es un hombre de convicciones, es un pragmático. Y odian a esta gente, y con razón. Ellos lo odian a él también. Pero lo que sucede en este momento, en este preciso momento, es, ya saben, lo mismo. El enemigo de mi amigo, ¿verdad? Quiero decir, el amigo de mi enemigo es mi amigo. Así que encuentra una alianza.
Los judíos encuentran una alianza con Pilato y dicen, estamos dispuestos a ceder, y Pilato también está dispuesto a ceder. Lo único es que Pilato en todo momento va a intentar escabullirse de esto hasta que ya no pueda. Filo, el historiador, describe a Pilato como inflexible, terco, cruel y corrupto. Josefo, el historiador, lo retrata como un individuo puramente pragmático, pero a menudo imprudente en sus acciones y decisiones. Ante esta persona es ante quien está Jesús. No va a haber justicia en esta conversación. Esto lo vemos claramente porque miren el versículo 29. Dice entonces, Pilato salió de allí y dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Recuerde, él no está teniendo esta conversación del versículo 29 al 32. Esta conversación la tiene solo con Anás y Caifás. Jesús no está presente. No le preguntan a él, le preguntan a estos hombres. Entonces Pilato comenzó a deliberar, porque lo único que realmente importa es que, claro, el Estado de Derecho es ¿qué hizo? ¿Qué me están presentando? ¿Qué hizo? Él lo considera, va a considerar los cargos, pero sorprendentemente, en realidad no hay ninguno en absoluto. El argumento que ellos presentan, escuchen, versículo 30, le respondieron, si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Eso es una acusación? Si te lo estamos trayendo, obviamente hizo algo. No, tenemos que considerar la depravación malvada de estos hombres, la maldad en sus corazones y su implicación. A nadie aquí le interesa la justicia. A nadie. Lo vemos en cada momento. Versículo 31. Entonces Pilato les dijo, llévenselo ustedes mismos. Esta es la primera vez que intenta librarse de esto. Llévenselo ustedes mismos, dice, y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron, no nos está permitido dar muerte a nadie. El primer intento de Pilato de escapar de su papel. Recuerden que Pilato no es una persona racional. No lo es. Él mismo se ha atrapado entre sus propios juicios de conciencia. Porque él dice que Jesús es inocente. Él lo declara más adelante, ¿verdad? Incluso su propia esposa le hizo considerar algo. Miren Mateo 27. Y vamos a ir de Mateo 27 a Mateo 18 y viceversa. Pero este es un caso en el que los hombres deberían escuchar a sus esposas. ¿De acuerdo? Así que escuchen. Versículo 19. Mientras él estaba sentado en el tribunal, este es Pilato, su esposa le envió un mensaje diciendo, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque anoche sufrí mucho en un sueño por causa de él. Ella tiene este sueño y le dice, tienes que dejarlo ir. Tienes que dejarlo ir. Pero él, al igual que el sumo sacerdote, consideró la supervivencia política. Y Pilato estaba considerando la supervivencia política al apaciguar a los líderes judíos para evitar ser destituido del poder. Esto es lo que hicieron los judíos. Esto es lo que hizo el liderazgo judío. Regresen al capítulo 18 y miren el versículo 12. Vamos a saltar un poco hacia el versículo 12. En el capítulo 19 de Juan, él dice que como resultado de esto, Pilato hizo esfuerzos para liberarlo. Pero los judíos gritaron y dijeron esto. Dijeron, si sueltas a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces, ¿qué hacen? Recurrieron al chantaje. ¿Quieres liberarlo? Conocemos tu corazón malvado, Pilato. Sabemos lo que consideras importante. Usaron el chantaje para finalmente asesinar a un hombre completamente inocente.
Mira el versículo 32 del capítulo 18. Para que se cumpliera la palabra que Jesús había dicho, indicando de qué muerte iba a morir. ¿Qué significa eso? Aquí hay una pausa en cierto sentido, ¿verdad? Por si necesitábamos un recordatorio de que Jesús estaba en última instancia al mando. Ese es el versículo que nos muestra que Él tenía el control. Esto es providencia soberana. ¿Cómo lo sabemos? Permíteme explicar cómo funciona todo esto. Porque si ellos hubieran decidido ejecutarlo, si hubieran dicho, te vamos a ejecutar, había maneras en que los judíos decidían ejecutar a las personas. Arrojaban a las personas. Decían que arrojaban a las personas y las apedreaban. La crucifixión en realidad no era algo específicamente judío. No lo era. Era algo romano. Era una invención romana. Pero ¿por qué es esto cierto? Si tal vez Jesús hubiera sido declarado culpable y condenado a ejecución, los judíos habrían dicho, bueno, tenemos que arrojarlo y apedrearlo hasta la muerte. Veríamos esto más adelante, ¿verdad? Y lo vemos en el libro de los Hechos, cuando apedrean a Esteban. No sé si lo sabes, pero Ananías, que era el sumo sacerdote en ese momento y quien pidió la muerte de Esteban, no tenía autoridad legal para hacerlo. Era cierto lo de los judíos. Lo que los judíos dijeron aquí, en el versículo 31, no nos está permitido dar muerte a nadie. Así que cuando mataron a Esteban, él se presentó ante los tribunales. Más adelante, en libros históricos judíos, él compareció ante los tribunales para responder por eso, porque ellos no tenían esos poderes. Pero ¿cómo sucedió eso? Bueno, tenemos esto que nuevamente dentro de la mano providencial y soberana de Dios, vemos que en el Talmud dice lo siguiente, y cito, 40 años antes de la destrucción del templo, que la destrucción del templo fue en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Dice que el derecho de imponer la pena capital fue quitado a Israel. Bien, entonces, 40 años antes de la destrucción de Israel, 70 después de Cristo menos 40 es 30. 30 después de Cristo, precisamente la época en que Jesús está siendo juzgado. Los judíos no podrían condenarlo a muerte. ¿Y con qué propósito? Porque esto es siquiera importante. Lo que dice en el versículo 32, obviamente es importante, pero ¿por qué es importante? ¿Es esto porque es profético? Estas son palabras de Cristo que dijo la manera en que sería asesinado. Capítulo 3, versículo 14. El Hijo del Hombre debe ser levantado. ¿Cómo? En una cruz. El capítulo 12, versículo 32 dice esto. Yo soy levantado de la tierra y atraeré a todos hacia mí. Hay mucho sucediendo en esta narrativa. Pero escuchen, el versículo 32 establece la idea principal de lo que está ocurriendo. Es mientras Jesús va camino a la cruz y nada lo detendrá. Ni la historia, ni Pilato, ni los judíos. Él mismo decidirá cómo será el sacrificio en esto. Él lo hizo. Los romanos les habían quitado la pena capital a ellos y ellos no podían hacer esto. Así que así sería. Así es históricamente cómo morirá según la sabiduría de Dios. Hay muchas lecciones en estas personas. Cada uno de ellos, el sumo sacerdote, Pilato. ¿Pero por qué? Si preguntamos, ¿por qué está sucediendo esto? Yo sé. ¿Te lo preguntas a ti mismo? Bueno, obviamente sabemos lo que está pasando. Pero escuchen, mirando el texto, ¿por qué está sucediendo esto? Verso 33 dice esto. Entonces Pilato entró otra vez en el templo y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Así que ahora se mueve. Está esta conversación que está teniendo con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote no puede entrar. Jesús está dentro con Pilato.
y ahora no podrá tener una conversación privada con Pilato. Y Pilato hizo la pregunta correcta. ¿Eres tú, en verdad, el rey de los judíos? Por esa razón está en la posición en la que se encuentra actualmente ahora. Yo preguntaría esto, en cierto sentido, hablando humanamente. ¿Por qué está pasando esto? No se han presentado cargos legítimos ante Pilato. Y entonces Pilato hizo la pregunta correcta. Lo interesante es que en los otros relatos de los evangelios Jesús hablará con Pilato, pero no responderá al sumo sacerdote. Él no responderá al sumo sacerdote. Vemos esto. Vuelve por favor a Mateo 27 y fíjate con mucha atención en lo que está sucediendo aquí en este preciso momento. Versículo 11. Ahora Jesús estaba de pie ante el gobernador. Ese es Pilato. El gobernador le preguntó y dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, sí, como tú dices. Y mientras era acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, no les respondió en un sentido muy real. Él está diciendo, no tengo nada que decirte. Versículo 13. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Debes escuchar esto. Y no le respondió ni siquiera a una sola acusación. Y el gobernador estaba bastante asombrado. Él está pensando, ¿qué está pasando por la mente de este hombre que muy probablemente será ejecutado? Bueno, la pregunta que Pilato formuló en ese momento no era en absoluto una pregunta sincera o genuina. Más bien era una cuestión puramente política, con implicaciones y motivaciones estratégicas detrás de ella. ¿Por qué digo esto? Porque mira, a Pilato solo le importa una cosa. Le importa la supervivencia política. Así que cuando hace la pregunta, dice, bueno, ¿eres tú el rey de los judíos? Entendemos la respuesta de Jesús, porque Él conoce el corazón malvado de Pilato. Así que cuando Jesús le responde en el versículo 34, Jesús contestó, ¿dices esto por tu propia cuenta o te lo han dicho otros acerca de mí? Bueno, Él está diciendo algo así como, mira, escucha, no sé si obtuviste esto de algún otro lugar. Si piensas que estoy tratando de ser algún tipo de revolucionario, no es así. No quiero tu trono, Pilato. No quiero el trono de nadie. No quiero el puesto de sumo sacerdote. No necesito nada de eso. Esa no es la razón por la que está delante de Pilato. Entonces Pilato le vuelve a hablar. Está un poco molesto ahora. Versículo 35 dice, no soy judío. ¿No soy judío? Dice, ¿soy yo? Él dice que no, obviamente no. Tu nación y tu sumo sacerdote te entregaron a mí. No tengo ninguna participación más allá de esto. Te trajeron a mí. ¿Qué has hecho? Escuchar. Los siguientes 2 versos serán el motivo por el cual termina siendo asesinado. Los siguientes 2 versículos explicarán exactamente por qué será asesinado. Escucha lo que dice. Este es tu rey. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo, no está en este ámbito, no está bajo tu control ni tu poder. No es romano, no es griego, no es judío, no es de ninguna de esas culturas. Mi reino está fuera de aquí. Si mi reino fuera de este mundo, mis siervos estarían luchando para que no fuera entregado a los judíos. Pero no es mi reino. Los propósitos son diferentes a los tuyos. Tú deseas verdaderamente conservarte en tu actual posición, ¿verdad? Yo no tengo ese deseo. Él dice, tal como es, mi reino no es de este ámbito. Nunca lo ha sido y nunca lo será.
Por eso Pilato le dijo, ¿entonces eres un rey? Jesús respondió, tú dices correctamente que soy un rey. Por esta razón he nacido. Por esta razón yo fui encarnado en el vientre de una joven y pura virgen, un acto milagroso realizado por el poder divino del Espíritu Santo. Y por esta razón he venido al mundo. He entrado en tu mundo. Tú realmente no conoces mi propio mundo, pero yo, en cambio, he entrado en tu mundo para poder dar un claro testimonio de la verdad. Su reino no tiene ninguna relación con lo que es este mundo. Debes comprender y entender que la misión del Mesías no tendrá su fundamento, su verdadera defensa, ni su éxito final por el esfuerzo meramente humano. No lo tendrá. Su glorioso reino será establecido por el gran sacrificio del propio Rey para siempre. ¿Y entonces qué hace Él? Esta es la belleza de la iglesia. Escucha esto. Él regenera a sus propios súbditos, les da vida. Les da el decreto de paz y ellos lo reciben. Esto es lo que está diciendo incluso aquí. Dice, todo el que es de la verdad, oye mi voz. Todos los que escuchan el decreto, vengan a mí. Todos los que están cansados y cargados, y yo les daré descanso. Yo les daré paz. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. No puedes encontrar la paz fuera de Él. Estás en desacuerdo con Dios. Estás en enemistad con Él. Y Él dice, no, este reino no se parece en nada a este otro. Mira el desastre. Mira al sumo sacerdote. Mira el sistema de sacrificios que en realidad solo está señalando a las personas para que se justifiquen a sí mismas. Y te haces rico con ello. Y luego Pilato solo se preocupa de sí mismo y de su cómoda vida. Piensa en esto. Las palabras suenan verdaderas. ¿Qué es un profeta si gana el mundo entero, pero pierde su alma? Pero este reino reina. Escuchar, regenera a sus súbditos. Él les da poder para luchar contra el pecado a través de la obra del Espíritu Santo. Él creó a esta gente para sí mismo. El reino de Jesús reina en los corazones de cada creyente. Por eso estás aquí esta mañana. Pero un día Él reinará aquí en la tierra. Me lo imagino como si lo estuviera viendo ahora. Cuando estuvimos en Israel, ves el monte de los olivos, y un día dice que Él descenderá y pondrá su pie sobre el monte de los olivos y lo partirá en dos. Y en un instante, verdaderamente, mostrará su inmenso poder y dará vida, una nueva vida, a ese lugar de nuevo, completamente. Pero ¿qué más hará Él? Porque un rey que viene a reinar hace exactamente eso. Él regresa y destruye a sus enemigos. Vemos esto en Apocalipsis 11 y Apocalipsis 20. Él viene y reina en su glorioso reino milenario para declarar, ya sabes, la verdadera y justa justicia. Y que Él, el victorioso, venció completamente. Y pensamos en esto. Y si realmente piensas en lo que Jesús le dice a Pilato, era como una comedia. Para él eso era una tontería. Para él, para el sumo sacerdote, aquello era una tontería. Fue ridículo. Qué broma. Eres un rey. Estamos a punto de azotarte. Estamos a punto de poner la espina, la corona de espinas en tu cabeza. Estamos a punto de crucificarte. Eres un rey. Ya ves, tus caminos no son mis caminos. Dios dice, verdaderamente no entiendes esto en absoluto. Esto es amor verdadero. Un rey entre sus súbditos que no solo dice, voy a gobernar y debes obedecer.
Lo que hace este rey es ganarse el corazón de su pueblo. Tenemos que escuchar lo que Jesús realmente está diciendo. Él no dice que no tiene autoridad. Él no dice que no tiene autoridad. Obviamente la tiene. Él es soberano. Él no renunció a la soberanía. Pero lo que está diciendo es esto. Escuchen, si pudiéramos tocar un poco esta idea. Él está diciendo que el origen de su autoridad no es humano. La autoridad humana no es nada en comparación con lo que Él vino a lograr y lo que realmente hizo. Piensen en esto. Piensen en nuestra propia política en este mundo. ¿Entienden esto? Creamos políticas que no resuelven los problemas. No lo hacen. Y Dios no es así. Sus políticas fueron escritas en la sangre de su Hijo y se están cumpliendo y se cumplirán. Pero ¿se cumplen en tu corazón? Permítanme leer la última parte del versículo 37 antes de llegar a la mesa del Señor. Bullock dice, para esto vine al mundo. Dice, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Todo aquel que escucha la verdad. Todo aquel que es de la verdad. Lo siento, oye mi voz. Hay distinciones ahí, ¿verdad? Él dice que vino al mundo. Esa es la encarnación. Él da testimonio de la verdad. Ese fue todo su ministerio. Todo su ministerio se basó en dar testimonio de la verdad. Y luego dice, todo aquel que es de la verdad del Evangelio, oye mi voz. Mis leales súbditos me reciben con el debido respeto como su rey. Prestan toda su atención a mi voz. Reciben mi importante mensaje y confían plenamente en mí. ¿Sabes? Eso es como lo más fácil de tratar de averiguar. Si la gente me pregunta, ¿cómo sé que alguien es salvo si me siento frente a ellos y les doy las palabras de Cristo y el Evangelio y prestan atención a esa voz? Y luego no solo hacen eso, sino que también reciben el mensaje. Dicen, yo quiero eso para mí. Entonces, por último, ¿qué hacen? Luego confían en Él con toda su vida. Por eso nos reunimos. Por eso nos reunimos solemnemente en la mesa del Señor. Nuestro rey no está derrotado. Nuestro rey cumplirá su gobierno y su reinado, contrario a nuestras propias ideas. Pilato no lo entendió. El sumo sacerdote no lo entendió. Los judíos que más tarde pedirán su crucifixión no lo entendieron. Pero debes entenderlo. Orad conmigo. Padre Celestial, te damos nuestras más sinceras gracias por tu preciosa palabra. Te agradecemos porque esto resuena en los corazones de quienes te pertenecen. Y ahora, mientras nos acercamos a la mesa del Señor, oro para que bendigas el resto de nuestro servicio mientras continuamos adorándote en el nombre de Cristo. Amén.